Muy buenas tardes a todos y todas los que se conectan en este día nublado acá en Santiago, 18 de marzo, ya estamos en marzo, en esta tarde para nuestros clásicos jueves de capacitaciones que Becron ha preparado para todos ustedes. Para comenzar, les quiero comentar algunos tips que pueden ser de su interés, como por ejemplo el que estamos viendo en pantalla. Síganos siempre en nuestras redes sociales, en Facebook, Becron Bmezcla, y en Instagram, Becron-Bmezcla. Y así van a poder saber lo que se viene pronto, sabrán qué es My Becron. Se los dejaré ahí para darle un poco de interés. Y bueno, para quienes quieran recibir un certificado sobre este curso que van a asistir en este momento, les pido por favor que manden un correo a becron@genkel.com. En el asunto deben escribir certificado y en el correo escribir tu nombre completo y el nombre del curso al cual asististe. Así nosotros te podremos entregar este hermoso certificado que ustedes pueden apreciar en pantalla. Y bueno, no se olviden, quedan pocos días, esta promoción que tenemos activa por la compra de cualquier pasta de 15 kilos o un becrón de A-Express, ustedes pueden participar para ganarse o una cortadora o un revolvedor de la marca Ruby. ¿Cómo hacerlo? Muy simple. Tú tienes que ingresar a www.becron.cl, ingresar la boleta, rellenar los datos y listo, ya estás participando y se sortea una herramienta cada semana. Así que los animo a ustedes a siempre participar en este concurso que está buenísimo. Y bueno, como ustedes, algunos de ustedes ya saben, los que no saben, les comento que al final de este curso se va a sortear una cortadora de cerámica marca Rubí. Para ello les pido, por favor, que cuando ingresen a esta capacitación puedan hacerlo con su nombre y apellido de forma completa. Si aún no te escribiste así y tienes un nombre ficticio, te pido por favor que si puedes salir y volver a ingresar con tu nombre y apellido para que nos haga más fácil y saber si es que eres tú uno de estos ganadores. Y bueno, les voy a contar más o menos de qué se trata esto, cómo es la dinámica. Esto es una capacitación y cada 20 minutos, 15 minutos, vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Esto va a ser a través de nuestro chat, así que si te surge alguna duda, escriban en el chat y no te preocupes porque ahí nosotros vamos a dar un espacio para ir comentando cada una de sus consultas. Y para terminar, mis tips importantes, si tú quieres saber algo más de nuestros productos, te invito a descargar nuestros catálogos en www.becron.cl. Ya tenemos nuestro nuevo catálogo Becron, así que te invito a conocerlo en nuestra página web. Y bueno, chicos, sin más rodeo, doy la bienvenida a nuestro profesor del día de hoy, Diego Moncada, especialista en adhesivos de aislantes nacionales. Diego, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Romina, muchas gracias. Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, con frío. Estoy con un tecito ya. Ya no Sí, estamos. es bebida, es té. Se están acabando los días calurosos. Totalmente. Bueno, Diego, el escenario es tuyo. Nos vamos con la máxima calidad en Chile, en adhesivos en polvo. Muchísimas gracias, Romina. Hola a todos y a todas. Ahí está saludando David Antonio. Muy buenas tardes, David. En este día jueves, tantito helado. Espero que estén todos cómodos y cómodas. También esperando que en estos tiempos de pandemia puedan estar lo mejor posible junto a sus familias, sus seres queridos. Y bueno, Eh, como les comentaba Romina, el día de hoy vamos a ver la máxima calidad en Chile de adhesivos en polvo de la marca Becron. Ya, vamos a ir comenzando. Eh, si bien en Chile no existe bien una normativa, lamentablemente, que exija a los adhesivos cumplir ciertas normas, nos apegamos a normas que son extranjeras, las normas DIN EN, ya en español, no me lo hagan decir en inglés, o sea, perdón, en alemán, porque son normas alemanas, significa Instituto
de normativas alemanas. La EN dice o nos da a entender que rige todo lo que es la Unión Europea o los países que se acogen a esa organización. Entonces, estas normas rigen en todo lo que es el antiguo continente. ¿Ya? Lo que nos dice la norma DIN, EN 12004, nos va a indicar o nos va a codificar los tipos de adhesivos. Hoy solamente vamos a ver los adhesivos que son en polvo, lo que vienen en saquitos, ¿cierto? ¿Qué me dice esta norma? Que estos adhesivos siempre van a indicar con la letra C, que me va a indicar o me va a dar a entender que este adhesivo de base es cementicia, que su compuesto mayoritariamente es cementicio. Y me lo va a dividir en dos, como lo podemos ver en los cuadritos que están abajo, me va a indicar que es C1 o C2. ¿Qué me va a indicar? Si el 1 va a demostrar o me va a indicar que este adhesivo que tenemos es de una adherencia normal, que me debe cumplir alrededor de o sobre los 0,5 newton por milímetro cuadrado, que esto quiere decir que va a cumplir una resistencia a la tracción. Si nosotros tiramos hacia arriba, me debiese aguantar 5 kilos por centímetro cuadrado, ¿ya? En cambio, los adhesivos que dice C2 es de una adherencia mejorada, una adherencia mucho mayor, y me va a indicar que va a cumplir los 10 kilos por centímetro cuadrado. Ya, esta iconografía, ustedes los van a poder encontrar en cualquier saco o de adhesivo que presente esta resistencia. Si me dice que es C1, uno va a entender que, claro, tiene una adherencia normal, y si es C2, me va a indicar que tiene una mejor adherencia que otro tipo de adhesivo. También en algunos van a aparecer la letra F. Si bien en nosotros hubo una modificación de los cambios y va a aparecerle que va a decir Express. ¿Qué me quiere decir esto? Que el adhesivo va a tener un fraguado mucho más rápido. Ya generalmente se demoran 24 para caminar o darle un tránsito liviano sobre las instalaciones que vamos a hacer. Y a los 48, 72 horas ya uno debiese darle un tránsito ya libre y se entiende que ya nuestro adhesivo cementicio ya fraguó, entonces ya debiésemos aplicar lo que es el fragüe. En cuanto a lo que son de adhesivos de fraguado más rápido, algunos a las 6 o a las 12 horas ya se le puede dar un tránsito liviano. Entonces, el secado inicial, para darle un tránsito más liviano, se puede dar al menor tiempo después de haberlo aplicado, ¿ya? En cuanto a lo que son las normas 12002, me va a indicar o determina la deformabilidad que tienen los adhesivos. Muchas veces uno nos preguntamos, ¿por qué con este adhesivo puedo instalar sobre un tabique y con este no? Por esta razón, la deformación que va a tener cada adhesivo me va a indicar también sobre qué tipo de sustratos deformables yo puedo aplicar. Cuando me dice que es clase S1, me va a indicar que el adhesivo cumple con una deflexión o deformabilidad de 2,5 a 5 milímetros, ¿ya? Que se indica que es medianamente deformable, ¿ya? Lo que son clase S2 son adhesivas altamente deformables de al menos 5 milímetros de deformación. ¿Qué quiere decir? Ya se empieza a deformar de 5 milímetros hacia arriba, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos un adhesivo que en su saco, en su envoltorio, me diga que es C1, o sea, C1 me va a decir que es cementicio, y S1 me va a indicar que es medianamente deformable. Si me indica que es C2 y S2, que ya serían adhesivos de alta gama, sería que es de adherencia mejorada, y S2 me va a indicar que es altamente deformable, ¿ya? Que vamos a poder instalar sobre sustratos que son ya más bien deformables y de revestimiento o pavimento de gran tamaño. ¿Cuáles son estos tipos de adhesivos? De la máxima calidad que tenemos en nuestra cartera de productos, tenemos el Becron de A-Express, que ya lleva un tiempo en el mercado. Este ya sería como habíamos visto en la norma 12004, que es de secado rápido, o sea, de fraguado rápido, o sea, express para nosotros. ¿En cuánto tiempo seca se le puede dar un tránsito liviano? Ya a las 6 horas después de haber aplicado este producto. Claro, uno lo prepara, ¿cierto? Lo revuelve, allana, hace la instalación de la cerámica o porcelanato y a las 6 horas yo podría darle un tránsito liviano sobre esto, ¿ya? ¿Qué otra garantía o
o la cualidad que tiene este adhesivo es que ya puedo instalar revestimiento sobre revestimiento. Cuando ya muchas veces llevamos con un piso demasiado tiempo, queremos renovar nuestro espacio, queremos darle un toque nuevo a nuestro hogar o cualquier otro espacio, podemos instalar cerámica sobre cerámica, porcelanato sobre porcelanato, revestimiento sobre revestimiento. Podemos hacer con este Becron DA Express espectacular para renovar nuestro espacio. Según la normativa que habíamos visto anteriormente, cumple de la 12.004, me dice que es una adherencia mejorada, o sea, me va a indicar en su saco que es C2, que me va a indicar alta adherencia. Se puede aplicar sobre áreas húmedas, piscina, muros y pisos. Uso interior tanto como exterior. Y me va a indicar que es medianamente deformable. Cuando me dice que es medianamente deformable, también uno se restringe hasta utilizarlo en revestimientos que son máximo de 60 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo utilizar tanto un cerámico o un porcelanato para poder adherir revestimientos de un tamaño máximo de 60 por 60 centímetros. ¿Ya? Puedo adherir, como le decía, tanto cerámica como porcelanato porque ya tiene una adherencia mejorada. El Becron DA, por si no conocían, yo creo que más de alguno debe saber, ¿qué significa DA de Becron? DA me va a indicar que es doble acción, que me permite adherir de forma mecánica y química, que me va a entregar que pueda adherir por contacto químico y anclaje mecánico. En anclaje mecánico se dan todo lo que son las cerámicas, ¿ya? Porque absorbe el adhesivo y se ancla, se afirma del revestimiento y me va a generar la adhesión mecánica. La adhesión química, que es la doble acción, que ya va a tener tanto la mecánica siempre se da cuando tenemos superficie rugosa y la química se da cuando no tenemos la capacidad de absorción, que generalmente son los grès y los porcelanatos. ¿Ya? Ahí se da la adherencia química. Solamente por estar en contacto ambas partes se va a generar una adhesión. Entonces, DA significa doble acción que va a trabajar de tanto forma mecánica como química. Veo que están llegando a estas preguntas y vamos a dar un tiempito más adelante para resolverlas todas las dudas o consultas que vayan apareciendo. ¿Ya? Lo adhesivo en área húmeda se recomienda bastante lo que son el Becron DA y el Becron AC en polvo. Porque uno debiese trabajar siempre en áreas que van a tener bastante humedad o en exterior sobre todo porque van a trabajar bastante bien, no se van a ver afectados en gran medida por la humedad a comparación con las pastas que estas se reactivan. ¿Ya? El Becron DA tiene una clasificación C2 y S1, que me va a decir que es de una adherencia mejorada, así como decíamos, podemos pegar tanto cerámico como porcelanato, y S1 es que es medianamente deformable, ¿ya? Tiene una deformación que me permite adherir pavimento o revestimiento de gran tamaño hasta 60 por 60, pero no me permite, lamentablemente, instalar sobre superficies que sean deformables o flexibles. ¿Cuáles son estas? Generalmente son las tabiquerías, ¿ya? Tabiquería de yeso cartón, de fibrocemento. Ojo, muchas consultas no hacen sobre el OSB. Si tenemos un tabique, una estructura que está revestida con OSB, se recomienda adherir o atornillar, fijar un fibrocemento para que tengamos un buen trabajo. Sobre estos materiales ya no podemos utilizar el Becron DA sobre la tabiquería. ¿Cuál debiésemos ocupar? El Becron AC. Porque si se fijan en la norma o las características técnicas, si bien el C2 es igual que el Becron DA, pero en su deformabilidad es mucho mayor. Entonces me va a permitir adherir sobre sustratos que ya tengan una deformación o un cierto juego. Va a ser distinto, pongámonos en el caso de un sismo. Cuando hay un movimiento telúrico, una muralla de hormigón o de albañilería se va a mover distinto que una tabiquería. Tabiquería se va a mover mucho más, entonces va a presentar una deformación mayor. Para estos casos hay que trabajar con un adhesivo que es S2. En este caso, Becron AC, que me va a permitir trabajar tanto en sustratos rígidos como de hormigón o albañilería estucada y tanto como tabiquerías de yeso, cartón y fibrocemento.
Becrón DA solamente sobre sustrato rígido, como muro de hormigón, o albañilería también estucada, como también losa o radier de hormigón. ¿Ya? Vamos a pasar lo que son la línea más flexible para utilizar o cuando tengamos condiciones, ya han aparecido estos revestimientos de gran tamaño, de 2 metros por 2 y metro y medio. Para esos revestimientos o pavimentos vamos a utilizar un adhesivo el más potenciado del mercado, ya que es el Becron Steel. No hay adhesivo que supere a este producto. Tiene una clasificación C2 y S2. Ya vamos, como le mencionaba anteriormente, vamos a permitir hasta 2 metros y medio por 2 metros y medio, lo que son revestimientos son bastante grandes. Ya tiene una capacidad bastante mejorada. También tiene un espesor bastante alto, hasta los 12 milímetros de espesor podemos trabajar este adhesivo. ¿Ya? Y podemos también renovar espacios con este adhesivo, pero la mejor opción siempre va a ser el de A-Express. Ya también podremos pegar sobre lo que es terciado estructural, ya ojalá sobre los 12 milímetros de espesor, ya bien reforzado. Hay que ver también la estructura, también es cómo se levanta esa estructura o cómo está bien construida, porque necesita ciertos resguardos, pero ya podríamos instalar sobre lo que son terciados estructurales. Ya este adhesivo es uno de los más potenciados del mercado, no hay ninguno que lo pueda superar, tiene una adherencia bastante alta y una deformación que me permite, como le decía, instalar o adherir porcelanato hasta de 2 metros y medio por 2 metros y medio, que es bastante grande. Continuando con la línea Flexible Plus, ya dentro de la familia del Becron Steel, vamos a tener 3 adhesivos. Ya tenemos el Becron Steel que vimos anteriormente, y tenemos el Becron Steel Express, que ya ese me va a secar a las 12 horas de poder yo haber aplicado el adhesivo. Nosotros, claro, lo preparamos, lo aplicamos, instalamos nuestro revestimiento, ¿cierto? Y posterior a 12 horas ya podríamos estar dándole un tránsito liviano. Si terminamos de pegar a las 8 de la noche, ya a las 8 de la mañana podríamos caminar levemente por la instalación sin ningún tipo de problema, sin agregarle ningún tipo de peso, ojalá posterior. Ya también tenemos lo que es el Steel Express grueso, que antiguamente quizá algunos lo conocían como F grueso. Como les mencionaba antes, cuando tenía la letra F me indica que su secado es mucho más rápido. También tenemos lo que es el Becron Steel antimicrobial, que este ya es un adhesivo, pero de alta gama. Se utiliza en la construcción o en las terminaciones de clínicas, de hospitales, de salas de operaciones, porque va a evitar la proliferación de hongos y bacterias. Entonces ya este es un adhesivo muy catalogado para ciertas actividades como lo es la área de la salud. Ya, como le decía, el F grueso, o sea, perdón, el Steel Express grueso, ¿qué me va a permitir o cómo se diferencia del Becron Steel Express normal, que no es grueso? Me va a permitir cargas mucho mayor. Con el Steel Express tenemos una carga de 12 milímetros, como le había mencionado anteriormente, y con el Express grueso vamos a poder cargar hasta 25 milímetros de espesor, o sea, 2 centímetros y medio. Ya cuando tengamos una superficie demasiado desnivelada, cuando tenemos mucha irregularidad en nuestro sustrato, en un radier, en una losa, podemos instalar hasta 2 centímetros y medio de carga con este adhesivo. Entonces vamos a ir mejorando también la superficie. Como le decía, tenemos algunos que son antimicrobiales, que ya esos son adhesivos ya más a pedido, y tiene un tiempo abierto prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros preparamos la mezcla, vamos a entender como tiempo abierto cuando nosotros aplicamos el adhesivo al sustrato o al piso. Vamos a dar un ejemplo en un radier. Preparamos el adhesivo, ¿cierto? Aplicamos el adhesivo al radier, allanamos y vamos a tener la pasta lista para recibir el adhesivo por un tiempo abierto que uno abre, estira el adhesivo. Vamos a tener aproximadamente entre 10 y 15 minutos con un adhesivo normal, que generalmente se ve
menoscabado por la temperatura, el sol, el viento. Ese 10 o 15 minutos va a bajar para poder yo poner la palmeta encima. Con esto adhesivo tenemos un tiempo abierto mucho mayor, ya tendríamos cumpliendo los 15 minutos, incluso más, ya para poder yo pegar encima la palmeta. Si bien se recomienda no alargarse tanto con el adhesivo porque siempre podemos tener condiciones adversas en nuestra instalación, ya sea como el ambiente, le mencioné anteriormente, y ya por el motivo también que este adhesivo está formulado para trabajar sobre revestimiento y pavimento bastante grandes. Entonces, realmente esa sí o sí se va instalando de a una palmeta. Ya, ahora llegamos al espacio de las preguntas. Así es, tenemos muchas preguntas, Diego. Así veo. Vamos a empezar a publicar la número uno. Espérame, para que podamos verlas todas. Acá Francisco pregunta, ¿deformabilidad es igual a flexibilidad? Supongo. O a elasticidad. Es que pregunta más abajo, o elasticidad. Ya, sí, son términos que rozan y se topan en cierto punto, son bastante similares. La deformación es cuánto se va a mover en cuanto, ¿cómo decirlo? Cuando se me va a deformar la masa. La flexibilidad es cuánto se va a mover, cuánto juego va a tener. El otro es cuánta la deformación que va a soportar. Es como uno, como es el movimiento, y el otro es como se atribuye más como a la masa. ¿Ya? Y en cuanto a lo que habían mencionado, la elasticidad, ya ese es un término, en cuanto a lo que es construcción, si no mal no recuerdo, la elasticidad es cuánto se me va a, como por dar un ejemplo, doblar antes que se rompa. Ya pasando ese punto se pasa otro término, porque ya si se dobla debiese volver a su estado normal, ¿ya? Como un elástico. Si nosotros tiramos un elástico, lo soltamos, vuelve a su estado inicial. Pero si lo estiramos demasiado, ya va a quedar un poco más alto, entonces ya vamos a estar pasando como un rango de elasticidad. Entonces ya estamos pasando lo que es un punto como de rotura o ruptura, ¿ya? Entonces va y son términos que, si bien son muy parecidos, tienen una pequeña diferencia. Entonces, cuando nosotros digamos que algo se está deformando, es que va a presentar, perdón, tiene una cierta flexibilidad, es porque, claro, va a tener una capacidad de moverse. Pero cuando ya se deforma, o deformación es una capacidad que, claro, se va a deformar, va a cambiar su cuerpo en sí, pero no se va a ver afectado con una rotura, no se va a romper. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un S1, se va a poder deformar hasta los 5 milímetros. Si se pasa de esos 5 milímetros, se va a romper. En cambio, los S2 se va a deformar mucho más. Ya no sé si se queda claro en ese punto. Mira, vamos a ver, pues si no van a hacer más preguntas. Eso es el tema. Acá Hugo nos dice, como flexibilidad es la capacidad para doblarse de un cuerpo y o adaptarse a diversas circunstancias o acomodarse a diferentes situaciones o necesidades. Se aprecia lo denominado deformable. Ahora, A ver. no sé si esto es una pregunta o lo está explicando. Sí, yo también. Pero claro, yo más bien está explicándolo porque, claro, la flexibilidad es como la capacidad que tiene, en este caso, se lo vamos a atribuir a un tabique, cuánto se va a doblar ese elemento. El adhesivo también tiene que presentar esa flexibilidad o esa capacidad de doblarse junto a ese tabique que se va a estar moviendo, claro, en diferentes situaciones como, no sé, el edificio por sí solo ya va a trabajar, pero en un sismo se va a mover y va a generar una flexibilidad, y eso también tienen que trabajar o doblarse ese cuerpo en sintonía. Si no, el tabique se flexiona de una forma y el adhesivo se flexiona de otra forma, no me va a soportar, no se va a trabajar. Entonces se va a deformar
y se va a llegar a un punto de ruptura, que ahí se va a generar la separación. Ejemplo, el Becron DA, como les mencionaba, no soporta o no trabaja bastante bien en lo que es tabiquería, porque esa flexibilidad constante va a generar la constante flexibilidad y deformación del adhesivo, que va a llegar a un punto que se va a deformar tanto que ya no va a aguantar la flexibilidad y se me va a caer. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Dice así, de David Antonio. ¿Puedo usar este pegamento para poner cerámicas sobre cerámicas en el estacionamiento de auto? Sí, pero ¿cuál tenemos que ser bien rigurosos primeramente en verificar cómo tenemos ya nuestra primera cerámica? ¿Ya? Tenemos que revisar que no haya ninguna soplada o que no tenga ningún punto vacío. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Porque si nosotros tenemos una palmeta soplada o no está bien adherida, cuando nosotros peguemos encima de otro pavimento, eh, la que está más o menos despegada va a presentar un trabajo, se va a mover y me va a ir transmitiendo ese movimiento hacia arriba, que en el tiempo me puede generar un punto de falla. Aparte que el estacionamiento, bueno, el auto va a entrar y salir constantemente, entonces va a generarle una tensión a nuestra instalación, a nuestra cerámica. Entonces podemos tener un punto ahí un tanto complejo. Se puede instalar, hay que revisar bien que esté súper bien adherida a la primera cerámica o la antigua, ¿ya? Jamás nunca punterear, ¿ya? Porque ya con este adhesivo no necesitamos punterear. ¿Por qué no se punterea? Porque al ejercer el esfuerzo con el combo, el martillo y el cincel, vamos a estar rompiendo la cerámica y vamos a estar despegándola. Entonces vamos a pegar sobre algo que no va a estar bien adherido y va a estar un tanto indeble y sin una resistencia necesaria. Entonces, también debemos tener cuidado y ser bien rigurosos en ese sentido. Ver que esté bien pegada la primera de la cerámica, generamos una buena limpieza, no punteríamos, sacamos todo el resto de adhesivo, o sea, perdón, de productos de limpieza, ya sea cera, aceite, grasa, cualquier producto que me genere poca adherencia. Y hay que tener recuerdo de trabajarlo en lo que son sus espesores recomendados, que son de 3 a 1 centímetro, de 3 milímetros a 1 centímetro de espesor. Perfecto. Acá tengo otra pregunta. Dice así, Hugo, nuevamente, AD, ¿a qué pegamento hace referencia? Yo creo que Ya, es yo creo, DA. sí, el AD es, yo creo que es Becron DA, que les mencioné en un minuto que significa la palabra DA, significa, o sea, la letra DA, significa doble acción. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja en doble matriz, o sea, como les mencionaba, la adhesión de forma mecánica, que va a hacer que o se da siempre y cuando sea cerámica, y demos un ejemplo de un muro estucado. Sabemos que un muro estucado absorbe bastante agua y la cerámica también. Entonces, me va a absorber el agua con el adhesivo y se va a generar la adhesión mecánica, porque se va a como a penetrar el adhesivo sobre las porosidades de la cerámica y del estuco y se me va a agarrar. La otra matriz o la otra forma de adhesión es de forma química, que va a trabajar solamente por estar en contacto. Ya se le genera polímeros, coloquialmente, para que me entiendan en cierto punto, es como que si le agregáramos con la fría al adhesivo, para que ya se me pegue solamente por contacto. Esa es la diferencia entre el normal, el Becron estándar normal, y el Becron DA, que en su tiempo, ya hace unos hartos años atrás, eran los que existían dentro del mercado, y como salía de estos porcelanatos que no tienen la capacidad de absorber el adhesivo, el agua con el adhesivo, ¿cierto? Ya no me estaría funcionando lo que es el Becron estándar, porque no tiene la clasificación que estábamos viendo anteriormente de adhesión mejorada, es solamente C1, que me indica que es un adhesivo cementicio, y no tiene tampoco deformación, ¿ya? Es rígido. Entonces solamente me va a trabajar en un cierto punto, que es cerámica. El de DA apareció para poder trabajar con estos nuevos revestimientos que no son absorbentes. Ya hay que incorporarle esta cola fría que le estaba mencionando, para que me pueda pegar por contacto químico. Solamente por estar en contacto ya se me va a adherir. Espero que le haya quedado un poquito más claro a nuestro compañero Hugo.
vamos a ver, Huguito. Acá, Ignacio, ¿se puede usar el pegamento AC en piso exterior como una terraza? Ya, buena pregunta. De que se puede ocupar, sí se puede ocupar, ¿ya? Pero es un adhesivo que está formulado para ser utilizado en pisos. O sea, perdón, en muros, perdón. Es un pegamento, el AC está formulado para trabajar en muros, ¿ya? Eh, ¿Por qué se recomienda? Yo prefiero que trabajar con el DA porque ya me va a cumplir con la tarea o va a trabajar bastante bien si ya tenemos ciertos parámetros, ¿ya? Como le decía, el background DA me va a trabajar muy bien en el exterior hasta un formato de 60 por 60 centímetros, lo que es porcelanato. Va a pegar y va a trabajar súper bien, ¿ya? Si es la C, sí va a trabajar súper bien, pero vamos a estar encareciendo nuestro trabajo con un producto que sí va a cumplir, pero no está usado para piso. eh, y claro, nos va a salir más caro que trabajarlo con el DA en polvo y va a cumplir en cierta medida las mismas funciones. Ya con el AC siempre se recomienda trabajarlo en muro, ¿ya? Porque va a tener una mejor trabajabilidad en cuanto a lo que es la flexibilidad, ¿cierto? ¿Ya? Y claro, de que se puede usar, sí se puede, pero le vamos a estar dando o vamos a estar utilizando mayor recurso para algo que lo podemos solventar con otro tipo de adhesivo que nos va a ser un poco más asequible para nosotros como el Becron de A. Y ojo, el Becron AC, bueno, estamos viendo solamente lo que es en polvo, pero siempre recomiendo que los Becron AC en pasta o los de A en pasta, jamás nunca en terraza, ¿ya? Pero en ese caso, en cuanto a la pregunta, si es porcelanato o cerámica hasta 60 centímetros, en ambos sentidos de dirección, 60 por 60, trabajarlo con el Becron de A si es sobre piso, tiene que ser el background de A. Perfecto. Acá vamos con otra. Jorge dice, consulta, cuando instalo sobre revestimiento, ¿debe estar limpio, seco, liso o hay que picarlo? O algo parecido. Ya. Estimado Jorge, muy buena pregunta. Claro, como mencioné anteriormente, no hay que picarla, si ya es cerámica o porcelanato, no hay que picar, porque al estar generando esos puntos, picando, vamos a ir soltando nuestra base, donde nosotros vamos a adherirnos. Ya, entonces vamos a estar pegando sobre algo que va a estar suelto, posiblemente, porque el ejercicio de picar vamos a poder ir soltando lo que eh, tenemos ya firmemente adherido. Con el Becron de A-Express no es necesario picar, ¿ya? Se debe tener, como menciona, súper, súper, súper limpio. Seco, sí, seco. ¿Por qué motivo? Porque la cerámica por encima no me va a absorber nada. Si nosotros tenemos la superficie húmeda, vamos a aplicar el adhesivo que está húmedo, se va a generar una mezcla también, se va a juntar esta agua y se nos va a empezar a lavar la superficie de adhesivo que va a estar en contacto con la cerámica. Entonces, estar limpio, seco, y esa limpieza debe estar libre de, como les mencioné anteriormente, productos de limpieza, aceite, grasa. Yo generalmente les recomiendo esa virutilla antigua, ¿cierto? Que le pasábamos los pisos de madera, que estamos todo el día ahí pasándole la pierna. Eh, con eso podemos hacer una limpieza para raspar todo lo que tenga como material de suciedad o que esté adherido superficialmente a la cerámica, lo sacamos, raspamos bastante bien y después con un paño en seco sacamos todo lo que es polvo, dejamos libre totalmente la superficie de polvo y empezamos a trabajar con el adhesivo, sin punterear y sin humectar. Perfecto. Bueno, acá hay gente, bueno, ahí está Hugo que pregunta qué es puntear. Ya, puntear o punterear, ya que generalmente se Punterear. utiliza más, claro, Ujú. se utiliza la palabra más punterear. ¿Qué es? Es la acción como mecánica que a través de un cincel y un martillo o un combo abro la superficie
o abro los poros como de una superficie, como les mencionaba. Un ejemplo práctico. Quizás han visto antiguamente o si han pasado por fuera de alguna obra de construcción, cuando tenemos un muro muy liso y queremos aplicarle un estuco, van a ver a alguien con un cango, con un cincel y un martillo, como que picando la superficie, dándole una rugosidad. Porque cuando es una superficie bastante lisa, nosotros punteríamos para que se me dé esa adherencia mecánica que les mencionaba en un minuto, que es para que el adhesivo o este punto absorba el adhesivo y se me ancle en ese punto. Se hace cuando la superficie es muy lisa, entonces queremos entregarle una superficie óptima para que se pueda anclar el adhesivo. Entonces, cada punto va a ser como un punto de anclaje, ¿ya? Si bien hay como regla o normativas que me indica que son de 100 a 200 puntos por metro cuadrado. En una superficie lisa, en un metro cuadrado debiesen haber 200 de estos como puntos o como hoyitos que le hacemos con el cincel, ¿ya? Es para otorgarle una superficie rugosa donde se pueda anclar el material que vamos a adherir, que generalmente es cementicio. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Franco Contreras Hurtado. Dice, ¿cuál es la diferencia de los adhesivos en polvo y en pasta en costo, en los tiempos de trabajo y en sus usos? Ya, sí es muy buena pregunta. Tienen varias diferencias, ¿ya? Partiendo por la más visual, o la más como en cuanto a la ejecución, en lo que es polvo, sí o sí debemos prepararlo aplicando agua. La pasta ya viene lista. Uno abre, generalmente si pasa ese proceso como de las pinturas, que sufre como decantación y queda un poquito el aceite arriba, revolvemos un poco y ya podemos aplicar la pasta. Son adhesivos totalmente en su composición distintos. Lo que es la pasta no tiene ni un miligramo de cemento. Como vimos en las normas, en el principio, cuando tenemos la letra C, ¿cierto? Me va a indicar que es cementicio. Las pastas son clasificados por la letra D, que me va a indicar que es de dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Que su proceso de fraguado va a ser distinto, su composición es de dispersión acuosa. Cuando nosotros aplicamos una pasta, se va a demorar demasiado en secar porque necesita eh, ventilación, se va a secar por estas corrientes de aire que me van a ir secando, van a ir haciendo que se vaya a la humedad de la pasta, contrario a lo que pasa en los adhesivos en polvo. Cuando nosotros mezclamos el agua con el cemento, se genera un proceso físico-químico que empieza a mezclarse o las partículas del cemento se hidratan y empiezan a reaccionar y empiezan a generar un poquito de temperatura. Ya empieza a generar temperatura y se me va eliminando el agua por ese proceso, se va secando y se va endureciendo el adhesivo. Ya ese proceso físico-químico se genera al mezclarse el agua con el cemento. Lo que es la pasta es solamente ventilación y se va a secar. La pasta, como digamos un ejemplo, es como eh, una cola fría muy, muy, muy potenciada. La cola fría tenemos que esperar que seque, ¿cierto? Eh, Porque no se genera ningún proceso químico interno, ¿ya? En cuanto a los costos, sí tienen cierta diferencia, ahí habría que entrar a jugar como con los rendimientos, ¿cierto? Porque el rendimiento va a depender netamente del espesor que yo voy a utilizar de adhesivo. Si yo voy a utilizar un adhesivo, por dar un ejemplo grotesco, en 5 centímetros, no me va a rendir nada el saco. Pero si lo utilizamos en 5 milímetros, me va a rendir mucho más que en toda esa masa de adhesivo que aplicamos inicialmente. Y eso también se diferencia. Los adhesivos en polvo me dan mucho rango de espesor, de 3 a 5 milímetros, otro de edad de 5 a 25 milímetros. Las pastas yo no las puedo utilizar sobre los 4 milímetros, ¿ya? Tiene que ser bastante, bastante delgada el uso de la pasta. Por ende, no pudiésemos trabajarlo en una llana mayor a 8 milímetros. Allanamos en 8 milímetros, generamos la presión, va a reventar el adhesivo y me queda final de 4 milímetros. No se puede cargar más que eso. O sea, en un muro yo no podría arreglar un desaplome con una pasta, ¿ya? Porque se me va a generar el problema que no se me va a secar nunca, se me puede caer por el peso de la palmeta porque no, la pasta no va a tener una consistencia para poder afirmarme nuestro revestimiento y por el peso se me puede venir abajo. Se va a demorar en secar
También los usos. En exterior no se puede utilizar las pastas. ¿Por qué motivo? Por lo mismo, como es de dispersión acuosa, al estar en contacto de agua, se va a demorar en secar. Por dar un ejemplo, se va a demorar en secar en mucho mayor tiempo si estamos situados, no sé, por darle un ejemplo, en Puerto Montt, que la humedad ambiente es mucho mayor que por darle un ejemplo, no sé, en un lugar más desértico, no En sé, Iquique, Arica, Calama, Marica, claro, claro. porque ya la humedad ambiente en una cierta hora del día es mucho menor. Entonces, esa humedad ambiente va a generar que el adhesivo se tarde o se demore menos en secar. Si tenemos un exterior, aplicamos y al otro día llueve y se me moja el adhesivo por el interior, se me va a reactivar y se me va a caer. Porque como es de dispersión acuosa, al estar en contacto de agua, se reactiva o se demora mucho en secar. ¿Ya? En cambio del adhesivo cementicio no se va a ver eh, afectado mayormente por la presencia de humedad. Perfecto. Eso, vale, Diego, no, dale. vamos a ir a la última pregunta y para continuar con la presentación y no demorarnos tanto más. Acá, David Antonio dice, en muros de volcanita con humedad como baño, ¿se debe aplicar un impermeabilizante antes de usar un Becrona C? Pero, señor David Antonio, muy buena pregunta. De hecho, lo incorporamos en la presentación, lo vamos a ver un Así poquito es. más adelante, pero para responder y no dejarlo ahí con la ansiedad de no saber la respuesta, sí se recomienda aplicar un impermeabilizante, si bien igual en lo que son yeso cartón, hay distintas características también dentro del yeso cartón. Quizás algunos lo han visto, hay unas de colores como rosada entre roja, y otras verdes, hay otras blancas. Esa me dice que tienen una característica distinta. Las blancas son sectores secos, los verdes son sectores húmedos y los rojos son sectores que van a estar en contacto de calor o fuego. ¿Ya? En cuanto a lo que es en sectores de humedad como en baño, si es volcanita, aunque sea eh, esta verde que es para la humedad, se recomienda demasiado utilizar un impermeabilizante antes de utilizar el Becrona C. ¿Qué impermeabilizante? Esa es la duda que le voy a dejar ahí mientras tanto. Chan, chan, chan. Buenísimo, Diego. Bueno, vamos a volver con con el tema de la presentación. Y si tu pregunta no fue al aire, no te preocupes porque va a haber otro espacio de preguntas. Así que, Diego, continuamos. Perfecto. Ya, en un momento estaban consultando en cuanto como al proceso de instalación, ¿cierto? Cuando tengamos una instalación ya con un adhesivo cementicio, que en este caso estamos viendo solamente lo que son adhesivos en polvo, lo primero y lo primordial de una instalación que me va a indicar si se va a comportar en el tiempo de buena o de mala forma nuestro pavimento, nuestra piedra angular va a ser la limpieza. Si nosotros tenemos o instalamos, vamos a dar el caso de un radier está sucio, con pintura, con mucha tierra, con barro, eh, con yeso, con pintura, etcétera. Si nosotros no removemos eso, está ahí presente, no hacemos una correcta limpieza, vamos a tener problemas posteriormente. ¿Por qué motivo? Como les mencionaba, el adhesivo en primera instancia va a trabajar de forma mecánica que me va a absorber el adhesivo. El radier me va a absorber, realmente ya cuando nosotros fabricamos o elaboramos un radier, posteriormente de haber aplicado el hormigón o el mortero, tenemos que humectar, ¿cierto? Para que no se me agriete, hay que darle ese proceso de fraguado, ¿ya? Entonces, me va a quedar, o se entiende que esto me va a absorber agua. Si nosotros tenemos esta limpieza, no tenemos esa limpieza y tenemos presente todos los materiales que le mencioné anteriormente, va a evitar que posteriormente me absorba el agua con el adhesivo. Entonces vamos a tener una adherencia menoscabada, poca adherencia, no se va a generar un buen trabajo. Entonces lo primordial es retirar todo elemento contaminante, como se lo vuelvo a mencionar. El yeso sobre todo, el yeso, pintura, aceite. ¿De qué forma removerlo? Ojalá de forma mecánica, con algún chascón, eh, alguna copa en lo posible, ¿cierto? Algo que me raspe bastante bien y me deje el hormigón ya a la vista bastante limpiecito.
sacamos todo el resto de polvo y humectamos. En esta condición sí vamos a humectar. ¿Por qué? Porque absorbe, como les mencionaba anteriormente. Si no absorbe, o sea, si no humectamos, me va a absorber tanto que me va a quitar el agua del adhesivo. Entonces vamos a empeorar también el adhesivo, porque cualquier producto cementicio que yo le quite drásticamente el agua o le baje las cantidades de agua, en el tiempo no va a lograr su resistencia mecánica como tal, ¿ya? Se va a ver menoscabado en cuanto a su resistencia, ¿ya? En esa pregunta, si tenemos una impermeabilización, ¿cierto? Hay que fijarse también que la impermeabilización sea compatible con nuestro adhesivo, ¿ya? Si tenemos aplicada esa impermeabilización, también hay que tener el resguardo necesario de que también esté limpia, que no tenga ningún daño, que no tenga ningún piquete, ninguna interrupción. Hay que tener o darse el tiempo de revisar bastante bien, ¿ya? Posteriormente ya tenemos toda esta limpieza, tenemos nuestra superficie preparada para recibir el adhesivo. Preparamos el adhesivo con la cantidad de litros que nos indica el saco, que son alrededor de 5 litros y medio. Preparamos, generamos una pasta bastante trabajable y siempre tenemos que allanar en un solo sentido. Como se puede ver, se alcanza a ver en la imagen 2, solamente en un solo sentido. Por favor, les pido que dejemos el, lo artístico como un poquito de lado, no hagamos dibujo. ¿Por qué motivo? Porque si hacemos, no sé, círculo o en forma de S, vamos a ir generando que posteriormente cuando nosotros pongamos la palmeta encima se me van a ir quedando atrapados estas bolsitas de aire. Entonces cuando revisemos, vamos a golpear, va a sonar vacío y como, oh, está soplado o no está bien adherido. Nos va a quedar como ese bichito con la incertidumbre si quedó bien o no. ¿Por qué se recomienda y se solicita que se allanen en un sentido? Porque vamos a generar estrías en una dirección, vamos a poner nuestra palmeta, se llenamos horizontalmente, ¿cierto? Ponemos nuestra palmeta y vamos a hacer un movimiento contrario al sentido de allanado. ¿Para qué motivo? Porque las estrías van a estar, ¿cierto? Así, se van a ir moviendo y se van a juntar, ¿ya? Al juntarse va a correr hacia los extremos el aire, ¿ya? Evitándose que se quede atrapado dentro de la palmeta. Entonces vamos a lograr que se genere una masa completa de adhesivo y vamos a tener nuestra palmeta llena completa de adhesivo en toda su superficie. Es bastante importante eh, esa acción. Siempre, siempre allanar en un puro sentido. ¿Ya? Cuando son revestimientos grandes sobre los 40 centímetros, 40 por 40, se recomienda aplicarle una capa de adhesivo que es una capa de contacto, se le dice en doble contacto, doble encolado, también algunos le conocen por ese nombre, que es la acción de, claro, allanamos en el piso, aplicamos en un contacto y el otro contacto va a ser en la palmeta. En su trascara, si tiene mucha suciedad, mucho polvillo, le sacamos con un pañito seco, siempre en seco, y le vamos a aplicar llana, una capita de adhesivo con la llana lisa, no con la estría, con la llana lisa, ¿ya? Porque si allanamos el adhesivo en la palmeta, podemos cruzar lo que son, con la estría del piso, vamos a generar como muchos gatos, ¿cierto? Vamos a generar una cuadrícula y me va a atrapar bastantes bolsitas de aire, entonces no se recomienda. Siempre con el lado liso de la llana, como si estuviéramos echándole mantequilla al pan, de esa forma, ¿ya? Posteriormente vamos a generar, como les decía, la presión al piso, vamos a generar movimiento contrario al allanado del piso para que genere una masa completa del adhesivo. Aquí podemos ver una secuencia en cuanto a lo que es en imágenes, lo que es la correcta aplicación, como les decía, la limpieza es fundamental. Ojalá con una aspiradora para retirar todo tipo de polvo. ¿Por qué motivo con una aspiradora? Porque si barremos vamos a levantar mucho polvo y después ese polvo en suspensión en algún momento va a bajar y va a caer, ¿ya? También porque es perjudicial para la salud y también como para el medio ambiente. Entonces ojalá sea aspiradora. No barrer en húmedo, ¿cierto? Cuando barremos el patio, cosas así, ¿cierto? Mojamos para que no se levante tanto húmedo, tanta polvo, perdón. Pero en este caso va a ser algo contrario, nos va a perjudicar nuestra superficie porque se va a generar como un micro barro.
¿cierto? Y vamos a barrer y se me va a pegar ese polvillo que está atrapado con el agua, ¿cierto? Se va a quedar pegado y cuando se vaya el agua va a quedar finalmente también el polvo. Entonces ojalá limpiar en seco con alguna aspiradora. Allanar en una sola dirección, como les mencionaba. Bueno, ahí tenemos la segunda imagen correlativa. Preparamos el adhesivo, allanamos al piso, doble contacto tras cara a la palmeta e instalamos. ¿Ya? Ahora les vamos a dejar un pequeño videito de aplicación que me diferencian los adhesivos estándar con los que son de alta calidad. Vamos a ver en este punto cómo se diferencian. Bueno, como se podía ver igual en el video antes de dar el espacio también a la pregunta y respuesta, estos adhesivos son bastante trabajables. Ya en comparación a los C1 van a tener una mayor cantidad de cemento, entonces va a generar una pasta mucho más trabajable, va a ser mucho mejor en cuanto a su adhesión también y nos va a permitir trabajar y darle una terminación bastante buena en cuanto a la adhesión. Al tener mayor cantidad de cemento, va a trabajar y va a pegar de mejor forma en consideración a los C1 que son normales y tienen una alta cantidad de arena. Por eso igual se nota en cuanto cuando uno se allana, uno queda un poquito más rugoso, ¿cierto? Y el otro queda como una pasta más, como estéticamente mejor. Romina. Aquí presente. Vamos a elegir una de las preguntas porque esta yo sé que la contestaste. Y vamos a ir con Esteban, que dice, ¿debo limpiar radier con chascón metálico o basta con fibra abrasiva de abrillantadora? Ya. Eh, va a depender de cómo tengamos nuestro sustrato. Si lo tenemos demasiado contaminado, vamos a necesitar algo que me genere o me certifique, me dé la seguridad de que yo estoy retirando todo este tipo de material. ¿Ya? Hay que tener, bueno, ahí va a ser el tema un poquito ya más de gusto. Yo generalmente con el chascón va a andar bastante bien si la superficie no está tan sucia, ¿ya? Pero los métodos que utilicen tienen que dar la seguridad de remover toda esta impureza, ¿ya? Se los dejo a su criterio. Si prefiere uno u otro, también va a depender de los costos también que queramos invertir en este proceso, que como les decía, ojalá no lo tomen tan a la ligera porque es nuestra piedra angular de que si nos va a funcionar nuestra instalación o no, porque el 90% parte desde ahí. Si no hacemos una buena limpieza, es muy probable que tengamos algún tipo de problema posterior. Entonces, el método de utilizar que me genere, que raspe y que me elimine toda la superficie. Si no está tan sucio, también, si quizá ya es posible, si el radier es relativamente nuevo y no tiene ningún otro tipo de material encima, no se ha trabajado alrededor de eso con pintura, con yeso, hasta con estas escobillones municipales que son de cerdas de acero, también mandaría bastante bien. Pero el método lo dejo como a consideración de cada uno de ustedes, pero que me certifique, me dé la seguridad de que yo estoy eliminando todas las impurezas que tiene presente nuestro sustrato. Perfecto. Acá la próxima pregunta de David Antonio dice, para palmetas mayores de 60 centímetros, ¿es recomendable poner el pegamento con líneas en distintas direcciones en la palmeta y suelo? Eh, no sé cómo abordarla, pero, o sea, si la entiendo muy bien. Pero claro, si nosotros vamos a dar un ejemplo de una tablilla, que generalmente son, no sé, de 1 metro de largo por 15 centímetros. Ahí también se recomienda que el allanado no sea a lo largo, porque cuando nosotros vamos a presionar la palmeta, el aire que está en el centro va a tener que recorrer
tramo para poder salir. En cambio, si allanamos vertical y ponemos en el otro sentido la palmeta, va a recorrer el aire en el sentido más corto de la palmeta. Entonces, uno nos va a certificar que se genera una masa, o sea, nos vamos a cerciorar que el adhesivo complete una masa uniforme y vamos a generar menos presión, ¿ya? En cambio, si tenemos en el sentido largo de la palmeta, vamos a generar mayor presión y posiblemente no vamos a lograr que salga todo el aire. Entonces, ojalá en lo que son tablillas, allanar en el sentido más corto de la palmeta. Y en cuanto a lo que, si bien entiendo, allanamos en el piso y en la palmeta siempre con el lado liso de la llana. Porque quizás en una de esas nos vamos con la música, es cierto que ponemos cuando estamos instalando, se nos puede dar la condición de que, no sé, allanamos en el piso horizontal y en la palmeta allanamos en el otro sentido, después cruzamos, generamos estas cuadrículas y nos vamos a permitir que salga el aire. Entonces, siempre en un puro sentido, si es formato tablilla de esta larga, allanar en el sentido más corto de la palmeta para que nos sea mucho más fácil generar una masa completa de la adhesivo. Perfecto. Vamos con la siguiente. Acá era una que había quedado un poco rezagada de la ronda anterior de Jonathan Josué. Dice así, si la cerámica es con terminación pulida, ¿no hay problema con adherencia del Becron DA Express para pegar sobre dicha cerámica? No hay problema, siempre y cuando tengamos una buena limpieza, ¿ya? De que, como le decía, no hay problema, pero si nosotros comparamos entre una cerámica que estas son, que tienen como rugoso, que son, para no resfalarse, se me olvidó el nombre ya más técnico, pero para no resfalarse, que tienen como esta, como porosidad, en comparación a otra que es bastante lisa, se va a agarrar mucho mejor en esta que tiene rugosidad porque tiene justamente donde afirmarse de mejor forma. Si es bastante lisa, en comparación entre una y otra va a ser distinto, pero no va a tener problemas con el background de A-Express. ¿Por qué motivo? Este adhesivo, como mencioné anteriormente, por norma S2, se potenció para que se trabajara sobre esta superficie lisa, porque se entiende de que ya sea esta cerámica con estos granitos o que sea lisa, ambas dos no me va a absorber agua. Entonces, sí o sí va a estar sellado, entonces la mayor fuerza de adhesión va a ser solamente por contacto. Entonces, sobre una superficie o terminación bastante lisa o pulida, no me va a presentar problemas. Sí va a ser distinto en comparación a una que tiene rugosidad, pero va a trabajar bastante bien de igual forma porque está formulado para esa cerámica y se han hecho las pruebas correspondientes. Así que, Jonathan, hágale nomás con el adhesivo y que le quede perfecto la renovación de los espacios. Perfecto. Aquí otra. Jorge dice así, ¿qué tipo de impermeabilizante debo usar en tabique de yeso cartón? Ya, al igual que al- a nuestro otro socio, a nuestro otro compañero, vamos a dejársela un poquito más adelante, se la vamos a dejar con duda porque esto lo vamos a ver un poquito más adelante, casi terminando la presentación. Así que le pido por favor a Jorge que me aguante un poquitito y le damos la respuesta ya antes de terminar la presentación. Perfecto. Aquí tenemos otra, de Francis, perdón, de Jaime, dice así, ¿qué cuidado hay que tener en un radier de mala calidad y qué Becron se debe aplicar? Ya, qué problemas podemos tener en un radier? Imaginémonos o vayamos pensando. Se me cuartea, se me fisura, ¿cierto? Puede quedar con baja resistencia porque quizá, bueno, todo eso muchas veces se da por efecto de que no se le da los cuidados necesarios posteriormente a su aplicación, y a lo que son los curados. Realmente, por lo mínimo debiesen ser 7 días, ojalá 14, ya que hay que ir humectando constantemente porque a medida que un elemento de hormigón o en base a cemento que trabaja con agua, como les mencioné un minuto, si se seca muy rápido, no va a lograr su resistencia. Tiene que estar constantemente húmedo para que vaya en los días, llegando a los 28 días, va a generar su resistencia máxima. Entonces, hay que tener los cuidados dentro de esos 28 días. Por eso le decía como mínimo, así ya no debiese ser menos que 7, ojalá 14, ¿ya? Entonces, si no se hace ese trabajo, tenemos un radier
de mala calidad. Como les mencionaba, fisurados, como les decía, en baja resistencia. ¿Y qué puede pasar? Si nosotros instalamos sobre un radier que, no sé, tiene una fisura, me puede generar que ese radier en algún momento presente un trabajo y muchas veces me transmite esa fisura hacia arriba, ¿ya? Pasa también si nosotros, por ejemplo, le aplicamos una nivelación con algún mortero, si no tratamos esa fisura, se va a transmitir hacia arriba y se va a marcar también todo lo que apliquemos sobre él. Si nosotros instalamos el adhesivo, va a trabajar, se puede fisurar el adhesivo y muchas veces también se fisura hasta la palmeta. Si está muy bien adherido, que generalmente con los productos de Vecron se da, quedan bastante bien agarrados, se me quiebra la palmeta porque la estructura me trabaja, ¿ya? Caso que también que pudiese pasar, la superficie del radier se me desgrana sola, entonces se va a pegar el adhesivo sobre esa superficie que no tiene una resistencia, entonces cualquier tipo de movimiento, el adhesivo, y ha pasado, ¿no? Lo hemos visto en obra, que me desgarra la superficie del radier o de la losa porque es de baja calidad o, no, o, de baja resistencia, entonces se me va a pegar, sí, se me va a pegar, pero se me va a pegar sobre una superficie que no me va a estar presentando una resistencia tal que me pueda trabajar en el tiempo. Eh, ¿De qué Vecron se puede aplicar? Se puede aplicar cualquier que sea cementicio, pero hay que tener cuidado de, en caso de fisura o, o grieta, si son muy grandes, mayor a 4 o 3 milímetros, ojalá tratarlas, rellenarlas, para que después no me genere ese trabajo y me lo transmita hacia arriba, ¿ya? De que cualquier Vecron en cementicio se pudiese aplicar. El tema es que hay que tener cuidado con la preparación y el cuidado de dónde nosotros estamos instalando, ¿ya? Porque finalmente ese va a repercutir sobre lo que nosotros estamos aplicando posteriormente. Perfecto. Y vamos con la última pregunta, ya que estamos más o menos encimita de la hora, de Sí, Francisco, que dice así: cuando tengo que colocar cerámica en muralla y piso, además la muralla es lisa y pintada, ¿es recomendable usar adhesivo DA en ambas y o además hacer estrías en la pared? ya. Eh, Cuando es piso o muro, y no sé, vamos a tomar el ejemplo, si el muro está pintado y el piso, no sé, generalmente esta cera que podemos encontrar en el mercado o en la feria que tiran y pintamos, ¿cierto? De color rojizo el piso, eso me va a sellar y me va a dejar, como bien dice, la muralla lisa y vamos a tener otro producto donde vamos a estar pegando nuestro adhesivo o nuestro revestimiento. De que va a pegar, en un momento sí, va a pegar, pero ¿qué va a suceder? Lo mismo que le comentaba como con el radier, vamos a estar pegando sobre algo que no sabemos a ciencia cierta cómo es la resistencia que tiene ese producto hacia el muro. Porque en el muro, con la pintura, claro, ¿se va a pegar el adhesivo sobre la pintura? Sí, si utilizamos de un DA hacia adelante, se va a pegar, pero en algún momento puede fallar y lo más probable es que falle. ¿Por qué motivo? Se va a trabajar, se va a mover el muro y la palmeta va a estar afirmada hacia la pintura y la pintura es la que va a estar afirmada, se va a estar abrazando hacia la pared. Entonces, si la pintura se descascara, se me va a caer todo. Entonces, no vamos a tener la fuerza suficiente hacia el muro. Lo recomendable sobre pintura es retirarla. Si bien suena engorroso, suena como un poco un cachito, ¿cierto? Pero sobre pintura o cera no se recomienda porque no sabemos cómo va a estar el material sobre que estamos pegando, en este caso a la pintura. Si un ejemplo, hay un invierno muy lluvioso y ingresa la humedad eh, y me la atrapa el muro, en un momento va a empezar a salir y me va a descascarar esta pintura y va a salir ese polvillo blanco, ¿cierto? Esas sales que me va a generar que se empiece a caer nuestro revestimiento porque finalmente el adhesivo se está pegando a la pintura, ¿ya? Y la pintura no me va a generar una adhesión a lo que es el muro o a donde yo me quiero afirmar.
Porque si yo quiero pegar un cerámico, un porcelanato, tengo que cerciorarme que se me pegue hacia el muro, sobre, por darle un ejemplo, al esqueleto de lo que estamos, o nuestra estructura de donde queremos que se agarre, no con un intermediario, no con una pintura, porque finalmente, como les decía, es la que finalmente me va a fallar y vamos a tener un gran problema, y es mejor sacar la pintura eh, para que después no nos sea tan complejo reparar la situación si aplicamos sobre pintura. Así que Francisco va a ser un poquito engorroso, pero saquemos la pintura cualquier material. Hay que llegar al sustrato como limpio o natural. Perfecto. Bueno, Diego, yo sé que hay otras preguntas, pero dado el tiempo, vamos a volver. Las preguntas pendientes van a ser tocadas al final y si no, ahí va a haber un correo el cual ustedes van a eh, poder enviarle las consultas específicamente a nuestro querido profesor del día de hoy, Dieguito. Así que, Diego, me callo. Exacto. Muchísimas gracias. Continuamos. Y atendiendo a las preguntas que hacía anteriormente, ¿qué hacer en los sectores húmedos, cierto? Cuando tenemos mayor cantidad de agua, esto es un ejemplo claro por el por qué no se recomienda pegar sobre pintura, porque si en algún momento se nos moja nuestro sustrato, en este caso una pared de hormigón o de albañilería estucada, me va a empezar a aparecer estas sales, se me va a empezar a caer la pintura, la terminación no es muy agradable, ¿cierto? En cuanto a la salubridad, tampoco es muy bueno porque vamos a tener hongo y bacterias dentro de nuestro hogar y esperemos que a nadie le suceda. Para que no suceda, ¿qué hay que hacer? Hacemos una combinación perfecta con nuestro Becron de A-Express o cualquier adhesivo cementicio, va a depender que vayamos a instalar, pero previamente a eso vamos a utilizar un impermeabilizante sobre tabique, sobre muros de hormigón, albañilería reforzada, o sea, albañilería estucada, perdón, vamos a utilizar el Becron, o sea, perdón, el B-Mezcla Hydrotech Flex, que es nuestro caballito de batalla en cuanto a lo que es la impermeabilización, es súper, súper bueno, tiene una excelente compatibilidad con los adhesivos cementicios de Becron, van a trabajar bastante bien, dándole datos así, pero bien dándole unas pinceladas porque les dejo invitados a todos y a todas para el mes de abril, que vamos a venir con todas las cápsulas y va a ser nuestro ciclo de impermeabilización. Entonces, vamos a estar hablando de lo que es Hydrotech Flex, de el M700, que son distintos materiales impermeabilizantes que tenemos en nuestra amplia gama de productos. Pero en este caso, el Hydrotech Flex nos ayuda en estas situaciones, ya limpiando todo eso, sacando todos los restos que son sales, evitando o cortando de donde viene la humedad. Vamos a aplicar Hydrotech Flex y nos va a permitir eliminar toda esta humedad porque tiene una presión tanto negativa como positiva. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pintamos un muro, por dar un ejemplo, con Hydrotech Flex, aplicamos este impermeabilizante, todo el agua que llegue sobre el impermeabilizante no va a dejar que pase, ¿ya? Y va a resistir, eso se llama presión positiva, porque va a estar directamente en contacto con el agua y el agua va a hacer presión para poder pasar, y el Hydrotech Flex, tan potenciado, tan bueno este producto, que no va a dejar que pase la humedad. ¿Y qué quiere decir que sea negativo? Si la humedad viene por fuera, por el otro lado del muro, que generalmente me provoca las sales, me va a generar que no deje pasar la humedad. Entonces, el Hydrotech Flex es un cementicio bicomponente flexible. ¿Por qué bicomponente? Porque hay que preparar ese saquito con ese bidón. Lo mezclamos y vamos a generar una pasta tipo pintura como más o menos similando un yogur más o menos fluido. Vamos a aplicar esa membrana que va a ser flexible, o sea, ya la podemos aplicar sobre las tabiquerías, se va a mover bastante bien, no va a comportarse bastante bien. Como les decía, va a resistir la alcalinidad, ¿cierto? Porque me va a frenar el avance del agua en el sentido contrario, o sea, del otro lado del muro, si quiere avanzar, entrar a nuestra casa, no va a poder avanzar porque tenemos este impermeabilizante que me va a permitir y me va a proteger por ambos sectores. Es de fácil aplicación e hidrófugo, que no me va a permitir que ingrese grandes cantidades de agua. Sí es permeable el vapor de agua, que es distinto, porque la gota de agua, por darle un ejemplo, a grandes rasgos es como un tamaño
de una pelota de estas Nivea, no sé si alguien se acordará que la llevamos para la playa, estas pelotas azules grandes, así una molécula de agua, para que se imaginen. Y la molécula de vapor de agua es como una bolita, tamaño. Entonces, esa agua sí permite, ese vapor, pero grandes cantidades de agua no va a permitir. Entonces va a trabajar bastante bien, va a permitir que respire nuestros elementos de construcción y no va a generar que se me formen hongos, como decía, no va a generar que aparezcan estas sales, ¿cierto? Y para que se hagan una idea más o menos cómo se trabaja y cómo se aplica, les dejamos este videito y también invitándolos como para abril, que vamos a venir con todo este ciclo de impermeabilización. Acá les vamos a mostrar el video. Ya, perfecto. Bueno, ahí dejamos ese videito como para hacerles ver lo que se viene próximamente en estos webinars de Becron y Bmezcla. Así que atento a todas las redes sociales, a todos nuestros canales de interacción, para que vayan, estén atentos a las capacitaciones que se vienen por delante. Como conclusiones de este webinar, hay que trabajar seguro siempre y esa seguridad nos da lo que es Becron con toda esta normativa. Siempre trabajamos para formular productos de calidad para que puedan trabajar y tener un proyecto con un fin bastante bueno y sabemos que a cada uno y una de ustedes les cuesta bastante y nos cuesta bastante poder remodelar nuestras casas y tenerla como siempre queremos. Entonces, eh, trabajamos con calidad, trabajamos Becleon y así nos da la confianza de que lo que estamos haciendo nos va a durar por muchos, muchos, muchos años. Un punto bastante importante que les mencioné anteriormente, que hay que limpiar siempre, siempre la superficie, ¿ya? Hay que generar una limpieza que me dé la seguridad que se me va a anclar de buena forma. Hay que evaluar también la situación, si tenemos pintura, ¿cierto? Podemos llegar a cierta a, a ciertas mezclas tal vez que podamos ver que nos solucione o, general, o ya limpiar lo que tengamos como pintura, ¿cierto? Eh, Veo que están haciendo varias preguntas, don Hugo ahí está haciendo también una pregunta sobre la pintura. Finalmente, al terminar les voy a dar mi número o también está la asistencia técnica que ven el número ahí en pantalla al cual pueden llamar y dentro de mis compañeros que también estamos dentro del departamento, todos estamos bien capacitados para poder atender cualquier duda que tengan ustedes y llamar ahí a ese número. Como les decía, en cuanto, volviendo a las conclusiones, de estos adhesivos que son de una alta calidad de adhesivo en polvo, tienen una excelente trabajabilidad, se van a dar cuenta al utilizarlo y se han utilizado anteriormente estos adhesivos C1
o los adhesivos estándar, la trabajabilidad va a ser muy distinta, se va a comportar de otra forma, nos va a dar mayor seguridad, entonces siempre ojalá trabajar con la calidad que nos entrega Becron y su carta de adhesivo. También si queremos o estamos cortos de tiempo, queremos hacer nuestro proyecto más rápido, trabajar con los adhesivos express, que ya me dan una instalación bastante rápida y sencilla, con una excelente adhesión sobre nuestro sustrato, lo que queramos adherir. ¿Ya? Quienes tengan donde anotar, les voy a dar mi número de contacto ante cualquier duda o consulta. Me pueden llamar, me pueden mandar WhatsApp, me pueden mandar fotos, interactuamos, vamos viendo las condiciones que tiene y vamos viendo la mejor solución para que ustedes puedan trabajar y tener la confianza de que con estos adhesivos de máxima calidad no van a tener problemas en sus proyectos. Así que fue un gusto compartir con ustedes esta tarde de día jueves. Muchísimas gracias a todas, a todas Pero por la todavía no te atención. despidas. Queda Oh, ¿verdad lo que más viene? importante. Sí, verdad, Queda verdad. saber quién es nuestro ganador del día de hoy de la cortadora marca Rubí. Así que vamos a pedirle a la modelo que muestre la ruletita para saber quién fue el ganador del día de hoy. Vamos a hacerla girar. Redoble de tambores. Tucu, 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 tucu. Vamos a ver quién es. Y es, bueno, es ventas parquereal@gmail.com. Bueno, tuvimos que usar los correos porque los nombres eran muy confusos. Entonces, le pido que la persona de este correo haga algún mensaje en el chat para saber si está ahí, si no, se irá al agua. Que dé Así señales de que vida. por favor, a la persona que tenga ese correo, ventasparquereal@gmail.com, que diga hoy día o calle para siempre. Le vamos a dar Ahí parece que unos están minutitos más. comentando, no sé Eh, si era David Están Antonio. gritando mucho al agua, están gritando mucho al agua, pero esperemos tal vez la persona no sepa cómo escribir, hay que darle un poquito más de tiempo. Ahí están llegando que Eh, lo tenemos al al agua. agua, al agua, al agua. Mi correo acá, David Sí, Antonio dice. David Antonio. David Antonio, vamos a ver, don David Antonio, su información, ventas, acá está, ventasparquereal@gmail.com. Bueno, David Antonio, tú eres el ganador de esta cortadora marca Rubí. Nosotros nos vamos a poner en contacto con usted para ver las formas de entrega. Así que desde ya, felicitaciones por este gran premio. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Eso sí, les quiero dejar invitados. Ahora va a haber una mini encuesta, la cual nos gustaría mucho que nos puedan dejar unos minutitos para poder contestarlas y así hacer cada vez estas capacitaciones de forma más dinámica, más que a ustedes les guste, etcétera. Y bueno, nos estaríamos también viendo el próximo jueves en el mismo canal, con otra capacitación de Becron para ustedes. Así que desde ya me despido. Muchísimas gracias, Diego, como siempre, un gran profesor. Muchísimas gracias por todo y muchas gracias a la gente que se conectó un día jueves de marzo frío. Muchísimas gracias, Romina. Un saludo a todos y a todas. Un gusto poder compartir esta tarde junto a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.